Muy buenos días a todos los que me visualizan, a todos mis fans, a todos aquellos que están interesados en conocer un poco más acerca de esta palabra, de este mensaje. Quiero que se lleven algo, un conocimiento más. Mi propósito es entrar en lo más profundo de su pensamiento y que pongan a trabajar esas neuronas, que esas neuronas empiecen a funcionar. Yo ahora voy a hablar acerca de algo que sucedió hace muchos años y que tiene que ver con una olla con agua y que empieza a ebullir el agua y la vamos a dejar hirviendo esa agua, la vamos a dejar que se esté cocinando esa agua para terminar después hablando por qué razón empezamos a poner una olla a hervir, una olla con agua, y esta ebullición es la base fundamental para comprender la existencia de Dios. Pero esto lo vamos a terminar ya al final. Ahorita les voy a decir por qué razón un hombre que no conoce de mujeres no puede hablar, no puede ser un consejero matrimonial. Me refiero en el caso de los sacerdotes que practican el celibato, que no pueden hablar de matrimonio, no pueden dar consejos, no pueden fungir como si fueran pastores. ¿Por qué? Porque una persona que se casa, que tiene mujeres, pues tiene cierta experiencia, pero una persona que no se casa nunca no puede hablar de mujeres. Ahora fíjense, ese no es el tema, nada más estamos tocando esta parte para poder introducirme al tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. ¿Por qué? Es muy necesario que pongamos nuestra mente a trabajar, que desarrollemos un entendimiento eh, y, y que nos preparemos para lo peor, porque lo que yo les expongo aquí es un tema que es extremadamente peligroso y muy mortal, porque está tocando nervios sensibles. Estamos haciendo que empiecen a surgir predicadores que empiezan a hablar en contra del mensaje, vaya, empiezan a contradecir, son contradictorios, pero que están trabajando para el mismo sistema que está destruyendo al planeta. Ahora, ¿por qué Jesús no lo puede predicar un pastor? ¿Por qué a Jesús, el que caminó, Jesús el real, el que caminó, no puede predicarlo un pastor? No lo puede predicar, no puede hablar de Jesús un pastor. Les voy a decir por qué. Porque a Jesús lo tendría que hablar en un dado caso un genetista. Un genetista podría hablar de Jesús, pero un pastor no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros eh, tratamos el tema acerca de Jesús, no sabemos exactamente qué es exactamente el personaje, qué cosa es, vaya. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo hago ciertas comparaciones y me profundizo en lo más profundo de estar desmarañando todo lo que está haciendo toda una verdadera eh, entorpecimiento de lo real, de lo que deberíamos de saber. ¿Por qué lo están confundiendo? Todo lo tienen retorcido para que no comprendamos nada, pero por eso es necesario profundizarse en el tema y darse cuenta que a Jesús no lo puede hablar
un pastor? ¿Cómo es que un panadero va a hablar de medicina? ¿Cómo es que un zapatero va a hablar de una operación a corazón abierto? Va a decir el zapatero, pues ¿qué es eso? ¿Por qué está esa cosa ahí que brinca dentro del... Pues no sabe ni qué cosa es lo que brinca. Entonces es necesario que encontremos el verdadero, la verdadera eh, fuente, el verdadero interior del tema. Fíjense que los responsables de desmadejar todo son los físicos. Los físicos son los que realmente nos deben a nosotros la verdad, porque ellos son los que están en realidad metidos en este tema, para poder discernir y entender qué es exactamente lo que fue este personaje. Tiene que ser un físico, y principalmente un físico nuclear. Un físico nuclear. ¿Por qué? Porque se tiene que ver con la física cuántica, y la física cuántica eh, toca exactamente el tema donde se debe de encontrar la explicación acerca de Dios y acerca de este personaje llamado Jesús. Jesús, yo quiero que quede muy claro que no estoy loco y que no necesito ir a un manicomio, que estoy totalmente en mis cabales, que lo que yo hablo y expongo no es locura, sino que es algo que para el mundo podría ser un disparate. Pero fíjense, ¿qué es exactamente Jesús? Yo veo un personaje que abren en una plancha, le abren todo el cuerpo y le empiezan a meter implantes de diferentes otros cuerpos que están por ahí, y le empiezan a cambiar piezas, le ponen el ojo de un superhéroe muy poderoso y le ponen un ojo por decir así, de ojo de halcón, de un personaje ficticio, un personaje de lo que es los cómics. Vamos a ponerle a este personaje el ojo de aquel superhéroe llamado Ojo de Halcón. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una operación, estamos reuniéndole piezas a uno solo, pero le estamos acoplando todas las otras piezas de los demás y dándole un cuerpo súper, vaya, un súper poderes, vaya. ¿Para qué? Para que entre más poderoso el personaje, yo como dueño y como propietario, que tengo la patente a mi nombre y que yo lo estoy haciendo, este personaje a mí me va a dar todo el poder del mundo. Así que tengo que ser el ser más poderoso de toda la galaxia, vaya. ¿Por qué? Porque si yo hago un personaje normal, ahí todo desnutrido, todo anémico, pues ¿de qué apuro voy a salir? Pero si yo le doy superpoderes y lo hago un superhombre dotado que vuela, que lanza rayos, que, que te puede leer el pensamiento, que tiene 5 atributos, que es omnipotente, omnisciente, sabio y soberano. Entonces, aquí tenemos un personaje extremadamente poderoso, y que yo, como su creador, soy el, el representante directo de él. Soy su tutor, soy su representante. Como cuando alguien tiene un equipo de música y entonces en su grupo él tiene un artista ahí, entonces él dice, pues yo soy su representante de este artista. Y si la artista o hombre o mujer llega a tener un éxito mundial, el, el, el representante se logra, vaya, se va Ricky. Bueno, pues así pasó con este hombre llamado Constantino.
Constantino dijo, necesitamos hacer a un superhéroe de proporciones apocalípticas. Y le vamos a dar superpoderes y le vamos a poner, ahí estaban todos los cadáveres de Osiris, de Horus, de Sura Mazda, hasta Sura Mazda, Sura Mazda es el dios, el mero mero, y luego Zaratustra. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. A este hombre que agarraron ahí, pasando ahí por una calle, le dijeron, tráiganse, vamos a operarlo, vamos a hacerle una operación genética. Le vamos a hacer un acoplamiento de todos los órganos de superpoderes, de todos estos personajes. Vamos a crear al ser más poderoso, dijo Constantino, y entonces yo voy a ser el representante de él, yo voy a estar bajo la sombra de él, y todo lo que yo diga lo voy a decir que él me lo dijo. Es que él me dijo que yo hiciera esto, que él me dio todos sus superpoderes a mí, para que él lo hace, pero yo soy el que manda. Perfecto. Entonces, tenemos a un personaje donde le reunieron todos los personajes anteriores, le pusieron sus superpoderes. A mí no me importa si nacieron todos de una virgen, si todos fueron recibidos por una paloma, o que si fueron los tres reyes magos, no, a mí eso no me interesa. Lo que me interesa son los poderes mágicos. ¿Para qué quiero yo lo demás? Lo demás sale sobrando. Lo importante son los poderes mágicos, dárselos a un solo personaje y crearlo ahí en la plancha, ahí en la 300 obispos de diferentes tipos de lo que es el cristianismo antiguo, haciendo esta operación. Ellos eran genetistas, todos los obispos. Entonces, primero le pusieron el ojo de Horus, un ojo que tiene Horus, que superpoderes mágicos, Osiris. Entonces, a este personaje, ya cuando lo terminaron, entonces ya agarró este hombre llamado Constantino y ya le dijo, soy tu padre, yo te crié. Entonces, se me figura una cómic acerca de un hombre que vuela, que tiene su S, y entonces le dan superpoderes, pero es una copia del otro. Ahora fíjense el detalle. Esto es realmente lo que es este hombre llamado, que no sabemos cómo se llamó. Es otro detalle que vamos a tratar. El nombre Yeshua es un nombre el escogido para ponérselo a este cadáver que están reconstruyendo ahí en la mesa en el 325. Entonces, ahí a este cadáver, junto con todos sus poderes, también le pusieron ese nombre que no era realmente aquí tenemos una duda. ¿Cómo es que en otras mitologías aparece un hombre exactamente igual, idéntico? Asura Mazda, Zaratustra, aparecen en otras mitologías, como Krishna, como tenemos la mitología de Buda, de mi compa Siddhartha. Este nace exactamente de una virgen y tiene todas las características exactamente. Entonces, aquí tenemos este detalle. Porque aparece ahí en Jerusalén un personaje que no tiene voz ni voto, por decir así. No tiene voz ni voto, no es bienvenido, no le dan la bienvenida, no lo recibe nadie, pero en la mesa de aquella mesa de puros
genetistas, eh, ahí ya parece como que si hubiera sido el bueno, vaya, el de bueno de la película. ¿Cómo está ese detalle ahí? Entonces aquí a nosotros no nos cabe en la cabeza, no nos cabe, vaya, no nos embraga, no nos embona. ¿Por qué? Fíjense, crean un personaje que le meten todas las piezas de los demás. Son algunos 25 Cristos que ya habían existido, 2000 años, 1000 años, 500 años, de diferentes fechas, y que estos provienen por medio de otra rama, vaya, de otra línea, no aparecen exactamente de ahí, no sale de ahí. ¿Por qué? Porque el hombre que le atribuyeron ese nombre, el nombre de Yeshua no era su nombre, olvídense de Yeshua. Yeshua es un nombre totalmente de, de Roma, es un nombre de Roma, vaya. No Yeshua, es mucha coincidencia que de repente aparezca un nombre que se llama Yeshua, porque Yeshua es Jehová salva. Es mucha coincidencia, es demasiada tontería creer algo así. Es demasiada pendejez, vaya. Creer en algo que tan a la mano se llamaba Yeshua. ¿Cómo va a ser que se llame Yeshua? Tan a la mano se va a llamar Yeshua, ¿vaya? Como que cayó del cielo y aquí está un hombre que se llama Yeshua y se llama y quiere decir Jehová salva. Ah, pues ese va aquí. Es demasiada coincidencia. ¿Por qué? ¿Por qué es coincidencia? Porque es prácticamente una locura. No podría ser el Yeshua. ¿Por qué? Pues porque para empezar, este hombre no fue elegido por ser profetizado, no fue profetizado en ninguna parte de la Biblia. Así que no encaja, no cuadra, porque nunca lo profetizó la Biblia del Antiguo Testamento. No fue profetizado, en ninguna parte se encuentra nada relacionado con él, ningún texto lo relacionó con el famoso Cristo ni con el famoso ungido Mesías. No fue ungido, no fue profetizado, no aparece nada, vaya, en la Biblia. Entonces, ¿qué cosa hizo todo? Fue un movimiento helenista que ya existía desde hace muchos años. Se dice que la Septuaginta se escribió entre el año 400 y 300 antes de Cristo. Hay quienes dicen que desde el año 300 y 200. Pero ahí más o menos ahí está la bola. Y que no se escribió en Jerusalén, ahí no se escribió la Septuaginta, la escribieron allá en Egipto, en un pueblo, en ese lugar donde estaba la biblioteca de Alejandría. Ahí estaban los mentados 70 que la escribieron. Por eso la Biblia se conoce como la Biblia de los 70, pero no fue por la fecha, sino por los escritores que fueron los que la escribieron. Pero no la escribieron en hebreo, sino que la escribieron en el hebreo, en el griego copto. Entonces, si la Biblia fue escrita eh, por otro idioma, ya eso le dio algo que lo sacó totalmente, le dio otro sentido, y entonces nosotros eh, nos damos cuenta que en esa época no existía nada profetizado para un personaje llamado Yeshua. En ninguna parte aparece una profecía.
No, pues se le va a poner por nombre Yeshua. En una parte aparece un texto donde dice que se le va a poner por nombre Emanuel. Pero cuando este texto pasa por mano de los investigadores, filólogos y historiadores, los eruditos, entonces se les cae el circo. ¿Por qué? Porque este texto no está hablando de profecía, no está hablando de Jesús, de Yeshua, está hablando de un niño que es hijo del profeta Isaías. El hijo del profeta Isaías es el que se llama Emanuel, pero no es el, no es este personaje que no sabemos ni cómo se llamó. La verdad que si es que existió un personaje, no sabemos su nombre. ¿Por qué? Porque no lo pusieron. El nombre de Yeshua es un nombre acomodado que le pusieron a este personaje para que encajara, para amoldarlo, para hacerlo encajar y decir, miren, es que se llamaba Yeshua y aquí está, miren, aquí dice que Yeshua significa Jehová salva. Para empezar, Jehová es un nombre falso, un nombre ficticio. ¿Por qué? Porque a lo que le dicen Jehová es a una composición moderna. Las 4 letras no tienen pronunciación. Las 4 letras del tetragramatón no tienen vocales. Así que no puedes decir Jehová y luego le aparece un hijo que se llama Yeshua, que significa Jehová salva. No se puede. ¿Por qué? Pues porque las 4 letras no tienen nombre. Nomás son 4 letras, pero no son, no, son simples, eh, son simples letras abecedarias, nada más. Son abecedarias, pero no tienen las vocales. Entonces, al no tener vocales, no puedes tú decir es que se llamaba Jehová. No, Jehová es un nombre ficticio, es un nombre falso que inventaron para poder pronunciar, pero no es el nombre que le dan las 4 letras al personaje. Aquí tenemos que sacar, por eso no encaja la palabra Yeshua, no encaja. ¿Por qué? Porque Yeshua está adaptado para el nombre Jehová, y Jehová es un nombre que inventaron para poder pronunciar las 4 letras. Así que aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Cómo es que se llama Yeshua si las 4 letras no tenían pronunciación? Nadie lo podía pronunciar, porque los judíos nunca le dicen por ningún nombre, nomás le dicen Hashem, Hashem, le dicen Hashem. ¿Por qué le dicen Hashem? Pues porque no tiene pronunciación. ¿Quién le dio el nombre de Jehová? Se la pusieron se la pusieron los romanos. ¿Quién le puso a Yeshua para acoplárselo a este nombre llamado Jehová, que es un nombre inventado, que es una forma de pronunciar las 4 letras, pero que no existe? Ese nombre no existe, es un nombre que está nadando en el aire, está flotando en el aire porque no existe. Así que si no existe el nombre Jehová, ¿cómo va a existir el nombre Yeshua? Es una locura. Ahora fíjense, ¿a qué vamos? Tenemos un nombre que es, es, es fabricado, lo fabricaron. Agarraron las células de todos los demás dioses y se los pusieron a él. Se los adaptaron, se lo acoplaron y ya apareció un Frankenstein. Un Frankenstein apareció, pero no no existía, no puede existir un nombre llamado Yeshua, no puede. ¿Por qué? Porque Yeshua significa Jehová salva. Y dicen, es que hay muchos Yeshuas ahí en Jerusalén. Tenemos un pequeño detalle. No pueden existir
Yeshua en Jerusalén, porque Yeshua significa Jehová salva, y Jehová no existe en Jerusalén. No existe, así que no pueden existir más Yeshúas, no pueden existir. Ahí Josué sí hay, pero Josué no significa Jehová salva. El que significa Jehová salva es Yeshua. La palabra Jehová salió del concilio de Nicea, de ahí salió la palabra Jehová. Y si aparece de la Septuaginta, no aparece de Jerusalén. Ahí en Jerusalén no conocen a Jehová. Se lo puede preguntar a cualquiera de esos barbones que hay. No aparece Jehová en Jerusalén. Pero ya vamos a cambiarle, porque ya vamos a seguirle. Tenemos este detalle. Se fabricó un personaje de la nada. Vamos a suponer que realmente el verdadero personaje que le dicen no existe. ¿Por qué? Porque Jesús no existe. Jesús es un invento que apareció. No puede existir Jesús porque Jesús lo sacaron de Yeshua. La palabra Jesús la sacan de la palabra Yeshua. Y si Yeshua no puede existir porque Yeshua es un complemento de la palabra Jehová. No puede existir porque la palabra Jehová no existe allá. La palabra Jehová solamente existe en Roma, pero no existe en Jerusalén. En el hebreo no existe. En el hebreo solamente aparecen 4 letras, pero esas 4 letras no dicen Jehová. Dice, si le pones cuidado, las tratan de nombrar porque son símbolos. Esas 4 letras son símbolos, no son exactamente letras. Y las tratan de nombrar y no, que dice Jehová, no, que dice Jehová, hey, no, es que aquí estamos hechos bolas. Sí, pero no tienen pronunciamiento, son 4 letras que no se pueden pronunciar. Y de ahí de esas sacaron la palabra Yahvé. Pero es la misma burra. ¿Cómo vas a pronunciar Yahvé de esas 4 letras? No se puede. ¿Por qué? Porque entonces ya le estás poniendo vocales y ya aumentarle a unas letras que no tienen pronunciación es pasarte de vivo. Eso es ya pasarte de lanza. Así que quedamos en que Yeshua realmente no existe. El nombre se lo inventaron a un personaje que realmente pudo no haber existido. ¿A quién crucificaron en la cruz? Crucificaron a alguien por ahí, pero no precisamente a ningún Yeshua, porque Yeshua no podría existir, porque para que exista Yeshua tendría que haber existido la palabra Jehová, y la palabra Jehová no puede existir allá en ese lugar, no puede existir la palabra Jehová en Jerusalén, porque la palabra Jehová no existe en Jerusalén, en Israel, esa palabra no existe. Los judíos no pronuncian esa palabra, la desconocen, para ellos es una palabra que no la conocen ellos, no saben qué cosa es. Ellos pronuncian a Hashem, pero no pronuncian nunca a Jehová. Bueno, entonces ya quedamos que la palabra Yeshua es un invento, que no pudo haber existido. Ya quedamos ahí, ya vamos a anótale ahí, secretario, ahí en la bitácora. Y ya le anoté, órale. Entonces vamos a darle continuidad a este tema que está calientito, está pero bueno el tema. Fíjense, vámonos a buscarle en lo más profundo del alma, vaya. Nosotros ya sacamos en conclusión que Dios
existe, pero no existe como lo buscan todos. ¿Por qué? Porque todos le llaman Dios a un personaje que no realmente no puede ser, vaya. ¿Por qué? Porque ya sacamos que los dioses que hay son puros dioses mitológicos. No existe uno solo que sea real. Son solamente personajes que nosotros los conocemos como extraterrestres, como alienígenas, que en alguna ocasión tomaron el control del planeta y ellos gobernaban y reinaban aquí. Ese es uno de los detalles. Ahora, esa es una. Y dices, todos los pensadores, los que investigan, los que analizan, dicen, entonces, si todos estos personajes son ficticios, Yahvé es un Dios totalmente romano. Jehová, vaya, porque Yahvé existió en otras tribus, ni siquiera Yahvé ni siquiera es judío. No, Yahvé era de la tribu de los madianitas y de la tribu de los edomitas. La tribu de los edomitas era una tribu que existió en la parte sur de Canaán, en las montañas, y ahí estaba donde existió Job. Job, el que pusieron en la Biblia, vivió en ese pueblo llamado Edom, y él era el que conoció a Yahvé. Aquí tenemos un pequeño detalle, porque en la historia de Yahvé, en la historia de Job, Job escribe, el escritor escribe que Dios tentó a Job y le quitó todos sus bienes y está hablando de Yahvé. En la historia de Job, en su libro está hablando de Yahvé, pero también en Madián, los madianitas también están hablando de Yahvé, pero Abraham es sacado de Ur de los Caldeos por Enlil. Enlil no es Yahvé. No sé si no me estoy explicando, pero Enlil es otro dios. Había muchos dioses antes, había muchos. Entonces, este otro dios fue el que sacó a Abraham de allá y se lo trajo hasta Canaán y eh, ahí estuvo Abraham, entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente Abraham no significa un hombre, es un símbolo. Abraham es un símbolo, una representación de un grupo, es una representación de una tribu. Abraham es es un título, no es un personaje. De todo, de lo que creo yo que sí pudo haber sido, es que era una tribu la que salió de Ur de los Caldeos, que pudieron haber sido 20, 30 o más. Entonces llegaron a esa zona y ahí se registra una serie de, de detalles y entonces describen quiénes hicieron todos estos escritos fueron los exiliados babilónicos. ¿Por qué? Porque la historia, estos rollos fueron escritos después del exilio, del retorno de los exiliados. Después que retornaron los exiliados de Babilonia, fue cuando se escribió la Biblia, prácticamente lo que se conoce como la Septuaginta. Ahora fíjense, vamos a hablar un pequeño detalle. Eh, Existió lo que es la Tanaj, pero la Tanaj fue escrita en griego. Pero vamos a avanzar, vamos a escribir
un nuevo capítulo. Vamos a hacer que todo esto quede escrito en la bitácora. Escríbele ahí, secretario, quede anotado todo ahí. Sí, sí, ahorita. Sale. Ahora, fíjense, a lo que voy. Ya agotamos todas las investigaciones, los recursos, nos metimos a una investigación, ya le escarbamos, estuvimos rascándole, rascándole y encontrando todas las explicaciones posibles. Y nos encontramos con un detalle, que Dios no tiene una forma exactamente, no aparece como un personaje. Fíjense, dicen, dicen todos los que tienen cierto nivel de estudios y que han investigado este tema acerca de la existencia de Dios, coinciden en que Dios es una energía. Dios es una energía. Dios es luz y dice, y ninguna tinieblas, y Él habita en luz y ninguna tinieblas hay en Él. Perfecto. Y luego coinciden los pensadores, todos aquellos que se meten en el tema, que todo lo que existe, la vida, las aves, los peces, están demostrando la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la vida. Eso dicen. Pero yo no coincido con ellos. Yo no coincido con ellos. Van a decir, no, ya José ahora sí se deschavetó, ya José ya se va al manicomio. ¿Por qué? ¿Cómo es que no coincide que Dios es el que da la vida? Bueno, pues tengo mis razones. Y tengo unas razones demasiado fuertes. ¿Por qué? Porque las canciones, los himnos, los cantos y todo lo que el hombre canta, le canta a la vida. Y dicen, es que si Dios no existe, ¿cómo es que los niños se sonríen? La risa de los niños, el canto de las aves, los ríos cuando suenan, las tormentas, todo está demostrando la existencia de Dios, porque Dios es el que está en todo y por todo, y se han formado religiones que no adoran a ningún Dios, sino que dicen que todo lo que existe es Dios. Pero yo vuelvo a estar en contra de ese concepto. Fíjense, tenemos un pequeño detalle que el ser humano no existe. Si Dios es la energía y la luz y Dios está en todas las cosas, entonces Dios tiene 4.500 millones de años de haber nacido. O sea que Dios nació apenas hace 4.500 millones de años. Fíjense, porque les voy a decir, y no quiero que se vayan a desmayar. ¿Por qué? Porque he visto tanta gente religiosa que ya se metieron en su religiosidad y están dando su dinero cada 10 días, cada 8 días al pastor, porque dicen, es que Dios es el que nos da la vida, es que Dios es el que los vientos y todo es, y debemos darle gracias a Dios, tenemos que estar agradecidos con Dios, por eso tenemos que estar dando el diezmo, porque no es por mandamiento, sino porque Dios es el que nos da la existencia. Perfecto. Muy buen argumento para chantajear, para robar. Ese es un argumento para robar a la pobre gente. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no tiene la capacidad de José Domínguez, todavía no la tienen. Entonces no pueden entender que la vida no es Dios,
¿Por qué? Fíjense, porque hace, hace 7.000, hace algunos 13.700 millones de años atrás, se encendió el caldero, una olla con agua, que empezó a ebullir. La ebullición del agua de esta olla que está hirviendo empieza a liberar átomos, y estos átomos empiezan a formar una buena nube, una buena cantidad de vapor, y empieza a hacer movimiento esta olla con lo caliente, empieza a bullir y a formar una buena cantidad de partículas. Hay unas que se llaman micropartículas y hay unas que se llaman partículas quantum. Es una buena sopa, una buena revoltura de partículas. Y estas partículas, una de ellas es la partícula de Dios, de acuerdo a la física cuántica. De acuerdo a la física cuántica, una de ellas es la partícula que da la vida. La que produce vida es una nada más, pero la ebullición que se produjo de miles y millones de partículas que ebullieron a través de un caldero no, no son la vida. Nada más es una la que da la vida, y en eso coinciden todos los científicos de todo el universo entero, de todas las galaxias que hay, coinciden en eso. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. La gran ebullición. La gran ebullición empezó hace 13.700 millones de años. Fue cuando apareció el universo. El universo apareció en esa fecha, pero no nació. No nació, simplemente apareció. ¿Por qué? Porque ya existía. Hay el 95% del universo está en un estado de congelamiento y está totalmente oscuro. No se puede ver, la, la luz no llega a cierta distancia, no hay luz vaya en el vacío. Entonces todo lo de afuera está totalmente congelado. El metal, el fierro no puede existir fuera de la atmósfera terrestre. No hay forma de que sobreviva un objeto metálico fuera de la atmósfera terrestre, porque allá el frío está a, a 200, 300 grados bajo cero, allá afuera. Se dice que el frío absoluto está a 270 grados bajo cero, pero eh, eso es aquí nada más, aquí en la Antártida, ahí es donde llega a esos niveles, pero fuera de la atmósfera sobrepasa el frío. Se tiene niveles que no hay forma de medirlo allá. Es una locura. Ahora fíjense, ese detalle no lo analiza nadie. Nadie se pone a pensar que el universo entero está dormido. Es puro hielo, está en un frío absoluto. El 95% del universo en ese estado de congelamiento pueden pasar millones, no se puede medir la fecha de la existencia del universo. Es puro hielo, está congelado, y eso es lo que está allá afuera. Lo único que tiene ebullición por razones que nosotros desconocemos son estrellas que empezaron a emitir lo que se conoce como
empezaron a ebullir, vaya, empezaron a hervir, a liberar rayos, protones, neutrones, los empezaron a liberar y se forman los rayos. No por eso significa que ya están calientes, las estrellas no están calientes, las estrellas están frías. Donde se produce nada más la calor es en este planeta, nada más existe la calor aquí en la atmósfera terrestre, pasando la atmósfera de este planeta, es una burbuja, es el único lugar de miles de años luz de distancia donde existe la calor, el calor. ¿Por qué? Porque los rayos producen, los rayos que vienen del sol vienen en estado frío, totalmente frío. El sol no es caliente, el sol es frío. Y los rayos que está emitiendo, por razones desconocidas, los soles empezaron a ebullir. No sabemos cómo funcionan, de qué forma. ¿Por qué? Pues porque no es por calor, es por frío. Pero empezaron a emitir todas las estrellas que vemos. No están calientes, están frías. Están ebulliendo rayos hacia la atmósfera de la Tierra. Muchos rayos son de las estrellas que llegan aquí y otros vienen del Sol y chocan con la atmósfera de la Tierra. Al chocar con la atmósfera producen el calentamiento. Pero el calentamiento no es exactamente por la atmósfera, sino por la Tierra. ¿Por qué? Porque chocan. Los rayos chocan y rebotan de la atmósfera y ya no se van. Los rayos empiezan a acumularse. Es una acumulación de energía. Si yo quiero acumular los rayos fuera de la atmósfera de la Tierra, tendría yo que fabricar una bola. ¿Para qué? Para que los rayos entraran y retacharan, y rebotaran, y se acumularan. Y se fueran acumulando. Los rayos entran, pero ya no salen. Rebotan. Se quedan adentro atrapados y el acumulamiento es como cuando tú abres la llave y la llave del agua la vas echando en algún lugar amplio, haces una represa, entonces ahí se queda acumulada, pero si no la tienes cómo contenerla, esa agua se va a ir, se va a salir. Bueno, pues eso es lo que sucede con la atmósfera. La atmósfera recibe los rayos del sol y los rayos se empiezan a acumular adentro y ya no pueden salir porque la atmósfera los está deteniendo. La atmósfera detiene los rayos para que no se... Entonces la gran cantidad de rayos que entran empiezan a ebullir, pero eso es de cajón. ¿Por qué? Porque desde que amanece, en cuanto empiezan a entrar los primeros rayos del sol, empieza a sentirse lo calientito. ¿Por qué? Porque empieza a haber esa ebullición. Ahora, fíjense, ¿dónde está el Dios que todos quieren darle un sentido, una forma? Empieza a surgir en esta ebullición del sol. El sol empieza a calentar la tierra y eso es lo que se conoce como Dios. Para todos los inteligentes que buscan una explicación, saben claramente que si la atmósfera no existiera, si la Tierra no tuviera atmósfera, entonces Dios no existiría. ¿Por qué? Porque lo que existe aquí es energía, pero del sol. Y lo que produce la vida, lo que produce los seres vivos, es el sol que entra al planeta y este es el sol el que produce las partículas. Las partículas que
nosotros conocemos como micropartículas y partículas quantum, las produce el Sol. El Sol es el que produce la vida. ¿Qué pasa si por razones de algún sentido, algo, se desaparece la atmósfera? Entonces se muere Dios. La vida se la está dando a Dios, la atmósfera de la Tierra. En cuanto la atmósfera desaparezca, Dios muere. Se acabó Dios. Ningún profeta, ningún pastor va a poder explicar y decir, ¿cómo es que dónde está? Si Él es eterno. No, no es eterno. Dios apareció con el sol. El Dios que todos creen, que conocen, que Dios es luz, que no existen oscuridad, no existen tinieblas. Y parece que Dios tiene conciencia, que es inteligente y que Él creó todas las criaturas que existen porque todas las cosas son inteligentes. Las hormigas, los microbios que tienes adentro, tienes miles de microbios, bacterias y parásitos y tienes una gran cantidad de vida dentro de ti y dices, y todo esto lo creó Dios. El detalle es que si la atmósfera desaparece, también desaparece Dios. Dices, no, es que llegaron los dioses que están gobernando en el mundo, llegaron de la estrella Sirio. Hay Sirius A y hay Sirius B. Bueno, pues en Sirius B, de acuerdo a la historia, existe un planeta que es el planeta de los dioses. El planeta está en Sirius B. Ahí está, y es un planeta donde está civilizado a una manera brutal. Y estos dioses han invadido otros lugares que también tienen atmósfera, pero ellos se hacen llamar dioses, pero no son ellos los dioses. El Dios que existe allá en Sirius B está formando la misma forma que aquí. Tiene una atmósfera. El planeta tiene una atmósfera y al tener una atmósfera es como existe Dios ahí. Sin la atmósfera Dios no existe. ¿Por qué? Pues porque Dios es la energía que fluye, la energía que crea la vida, que da todo lo que existe, lo produce la atmósfera de la Tierra. Sin esa atmósfera no existe vida en el planeta. Cuando nosotros, no, es que yo hablo con Dios. No, todo lo que existe con vida es creación de la misma energía de la luz. La luz produce la vida y todo lo que existe. Y dices, entonces nosotros no tenemos futuro. Prácticamente nosotros no tenemos futuro. Porque un día este planeta va a desaparecer. Y junto con el planeta va a desaparecer Dios. ¿Por qué? Porque no existe otro Dios aparte. No existe otro que digas, es que el que creó todo es otro. No, el que creó todo es el Dios que se creó junto con el planeta. Es una energía que está rodeando el mundo y que crea vida, no solamente en la superficie del planeta, sino abajo del planeta, abajo a 6 kilómetros bajo el mar, existen grandes monstruos marinos abajo en el agua. Existen cuevas, cavernas, ciudades abajo del agua.
abajo del mar, en las cuevas, en las montañas. Hay ciudades grandes que no son precisamente humanos, son de otras especies. El mundo tiene miles de años, millones de años, y durante estos millones de años ha habido civilizaciones que han existido en este planeta, pero pertenecen al mismo Dios. No es que pertenezcan a otro. En cuanto a que si vinieron realmente de sirios, habría que explicar muchas cosas. No podemos tomarlo a la ligera y decir realmente Dios vino de sirios. ¿Por qué? Porque para viajar en el espacio se requiere, se requiere un equipo demasiado sofisticado. No puede viajar un equipo como un traje de buzo, no puede viajar en el pasado. Ahí, el frío que hace allá afuera es un frío que no tienen, el metal no sobrevive a la temperatura, el metal se desquebraja, se desintegra el metal. El nitro, el mentado nitro líquido, el nitro líquido, despedaza cualquier metal. Si le echas nitro a un metal y le pegas con un martillo, lo haces pedazo. ¿Por qué? Por el frío. Bueno, pues exactamente eso es lo que hay allá afuera. La temperatura que produce el nitro líquido, bueno, ese frío es el que hay allá afuera. Cualquier aparato de metal que salga fuera de la atmósfera se va a despedazar, se va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque el frío que hay afuera es extremo. Nunca le ha dado el sol a lo que hay allá afuera, nunca le ha dado el sol. No, para que el sol caliente tiene que haber atmósfera. Así que la luna nunca ha recibido sol, nunca ha recibido calor del sol. Ni la luna ni ningún planeta han recibido luz solar. La luz solar solamente se fabrica en la Tierra. Nada más en la Tierra se fabrica la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar se tiene que fabricar, no la produce el sol. El calor, la luz solar la fabrica la Tierra. La Tierra es una fábrica natural de luz. Bueno, entonces tenemos un detalle. Hace 4.500 millones de años apareció Dios en este mundo y nació. No creó el universo, no creó. Se dice que lo que está iluminado, las estrellas tienen 13.700 millones de años de existir, apenas las iluminadas, pero es solamente una parte de un 95% que no se sabe nada de esa parte. ¿Por qué? Porque está en absoluto frío allá. ¿Cuántos años ha durado toda esa gran cantidad de...? No se sabe, porque en el hielo las cosas pueden durar millones y millones y millones de años y no se sabe de dónde aparecieron, de dónde llegaron. La gran cantidad de materia que existe que no ha sido iluminada, no ha sido... Es muy probable que existan otros planetas que tienen atmósfera y que en esas atmósferas estén produciendo calor. Es muy probable que estén produciendo calor algunos planetas que tengan atmósfera y que produzcan la misma fotosíntesis que produce la Tierra. Pero el que existan
forma de vida no significa que existan formas inteligentes de vida. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser, no es una persona. Lo que todo el mundo llama a Dios es la reacción química que produce esta partícula. No solamente, no son todos los rayos del sol los que producen la partícula de Dios, solamente es una partícula, un solo rayo solar es el que produce la vida, uno. Y la ciencia todavía no sabe cuál es. Siguen buscando ese rayo, esa partícula, la siguen buscando. Y aunque la descubrieran, aunque encontraran esa partícula, tú como ciudadano, yo creo que nunca te vas a enterar de si la hallaron o no la hallaron. Los únicos que se van a enterar son los líderes de la tierra. Son los únicos que van a saber si encontraron o no la hallaron la partícula que produce la vida. Pero tú como un simple ciudadano nunca vas a saber, nunca vas a llegar. Es muy similar como si tu vieja te hace güey, posiblemente nunca te enteres, porque las mujeres son más inteligentes que el hombre. Y si la mujer te está poniendo los cuernos, nunca te vas, tal vez en tu vida nunca te enteres. Pues es exactamente la partícula, tal vez la encuentres, tal vez la hallen, tal vez descubran que existe una forma de energía que produce vida. Pero el ser humano está frito. No es cierto que vas a poder salir y irte allá afuera. El metal no puede sobrevivir a la temperatura. Para que el metal exista, sobreviva a esa temperatura, tendría que experimentarse con algún tipo de metal que resista la temperatura del nitro líquido, el nitrógeno, nitrógeno líquido. Irle echando nitrógeno líquido a los metales, a cualquier metal, y ver cuál metal es el que va a aguantar el frío de afuera. ¿Por qué? Porque es exactamente el frío del nitrógeno el frío que hay allá afuera. Esa es la temperatura de allá. Ahora, falta todavía el calor. Para que sobrevivas tienes que llevar calor en ti. Si te llegas a llevar una vela para irte calentando y se te apaga la vela, se llamaba. Bueno, entonces fíjense el detalle. Todo lo que nosotros hemos creído acerca de un Dios que es eterno, no, es que Él estaba antes de la creación del mundo. Pero yo lo veo en chino. ¿Por qué? Porque antes de que existiera el sol no pudo haber vida, no existió vida. Antes de que exista el sol no pudo existir vida en ninguna parte. Y no existió primero el sol, Existen otros soles que ya existieron hace millones de años. Este ya viene siendo reciclado. Este sol que tenemos nosotros aquí es un sol reciclado. Ya existió una nube aquí es donde se formaron estos planetas, 8 planetas, si es que es cierto, porque no existen aparatos que puedan ver. No se pueden ver, vaya. ¿Cómo van a saber que existen planetas que están tan lejos? Podemos ver a Venus, podemos ver la Luna, tal vez Marte, tal vez se pueda ver, o Júpiter. Pero ya esos planetas que están muy allá, no existen aparatos telescópicos para verlos. No puede haber un planeta fuera de un satélite
o un telescopio que esté allá afuera por el frío que hace. No puede haber nada allá afuera. Así que te están dando tole con el dedo. Si, si no ponemos a trabajar nosotros las neuronas y darle un entendimiento a las cosas, vamos a estar todo el tiempo creyendo que Dios sí existe, pero que es una energía, que Dios es luz y que lo que crea la vida, eso es Dios. Perfecto, existe el pequeño detalle que cuando se apague el sol o la Tierra llegue a sufrir un accidente, cualquier cosa, y se le desaparezca la atmósfera y dejen de entrar los rayos del sol, deje de haber rayos solares, hasta ahí llegaste. Tal vez se pueda hacer luz artificial, pudiera ser, que los chinos sepan algo de este rollo y por eso están haciendo un sol artificial, pudiera ser, pero se requiere tener una buena cantidad de reservas para mantener andando y en cuanto se te llegue a apagar o haya un cortocircuito o algo, hasta ahí llegaste. Porque lo que produce la vida es la luz, la calor, el calor. No puedes irte abajo, porque abajo es puro dióxido de carbono, abajo de donde está corriendo el magma, no puedes respirar ahí. En esas partes calientes de la Tierra es puro veneno. El magma de la Tierra produce dióxido de carbono y prácticamente te ibas a morir en cuestión de horas, nada más, segundos o minutos. Así que tenemos unas historias de puras fantasías que nos han dicho que Jesús es el Hijo de Dios, pero no puede existir Yeshua. Para que Yeshua exista, tiene que existir Jehová. Y no puede existir Jehová porque Jehová es una composición de un nombre que no se puede pronunciar. No tiene vocales. Y si no tiene vocales, no puede existir Jehová. Entonces, ese nombre de Jehová es un invento. Le dijeron, no, mira, vamos a ponerle las vocales estas para que se pueda decir Jehová. Pero ese nombre se lo dieron ciertas personas. No es que así se llame, no. Ese nombre se lo inventaron para poderlo pronunciar. Si es un nombre falso, ¿cómo es que va a existir un Yeshua verdadero? ¿De dónde sacan semejante pendejada? Que alguien me lo explique a mí. Bueno, entonces vamos a dejar por la paz. Hasta la diabetes se me quiere desarrollar. Y entonces vamos a dejarlo por la paz y luego continuamos para seguir avanzándole en este descubrimiento, en esta investigación. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos todo allá. Jesús no existe, ¿por qué? Porque Jesús viene de Yeshua. Y Yeshua no existe porque Yeshua viene de Jehová. Y Jehová no existe porque la palabra tetragramatón no se pronuncia Jehová. Así de sencillo, así de fácil, así de sencillo, así de fácil. No existe. Y si no existe Jesús, tampoco Cristo, porque Cristo es es un adjetivo, es un calificativo nada más. Bueno, entonces vamos a
Vamos a ver si ya puso la marrana.